Programa 11. Nueva España. De la consolidación de la colonia al nacimiento de la nación. En este programa reconocerán los rasgos principales de Nueva España hacia 1700. Nueva España inició el siglo XVIII enfrentando una crisis política generada por la muerte del rey Carlos II, que fue el último rey de la dinastía de los Austrias que gobernó España debido a que no tuvo hijos. Mientras en la metrópoli se daba una guerra entre diversos países europeos por la sucesión del trono español, Nueva España entraba al siglo de su consolidación. La población se había recuperado del dramático descenso demográfico ocurrido en el siglo XVI debido a diversas epidemias. La agricultura y la minería no solo se habían repuesto del declive sufrido a mediados del siglo anterior, sino que aceleraron su desarrollo gracias al mejoramiento de técnicas para la explotación de suelos de cultivo y de yacimientos minerales. De esta forma, a principios del siglo XVIII, Nueva España sentó las bases para consolidarse como la colonia más importante y próspera de la América española. El siglo XVIII fue un siglo de auge económico y eso se basa sobre todo, creo, en dos desarrollos. Primero, en el crecimiento demográfico, que la población se empieza a recuperar fuertemente, y después en el crecimiento de la minería. Este aumento productivo también fomenta al comercio y produce al comercio muchas riquezas, y los comerciantes ricos de la Ciudad de México sobre todo, pero también de unas ciudades provincianas como Guadalajara, se convierten en los financiadores del ramo minero. Y en base de este auge de la minería, también se desarrollan positivamente otros sectores económicos. Ahí se pueden mencionar el comercio, como ya lo he hecho, y también la agricultura. Alrededor de todos los centros mineros se establecen centros de producción agrícola, con haciendas sobre todo, que venden a las minas alimentos para la gente, para los obreros, pero también modos de producción como cebo para iluminar las minas, cuero que se necesita para el transporte de los metales, para los malacates, etc. Bueno, y el auge de la minería también fomenta finalmente el negocio de las exportaciones e importaciones, porque la Nueva España siempre exportó sobre todo plata y financió con eso sus importaciones. Entonces el gran comercio también expande mucho en esa época. Las haciendas, como ya he mencionado, se consolidan en esa época bastante. Bueno, gracias a la bonanza de las minas y también gracias al crecimiento de la población, que es un crecimiento de población sobre todo en el campo, pero también en las ciudades, y las ciudades son el segundo polo, digamos, los segundos mercados para la agricultura. Desde el siglo XVI, la plata se convirtió en la principal generadora de recursos para Nueva España. Otros metales como cobre, estaño y plomo fueron muy poco explotados debido a que el proceso de extracción era muy costoso, tanto que resultaba más barato importarlos. En su mayoría, los productos de las minas novohispanas eran exportados y comercializados en Europa y Asia. Solo un pequeño porcentaje se destinaba al mercado interno. Los principales productos agrícolas a principios del siglo XVIII eran maíz, trigo, caña de azúcar, tabaco, algodón y grana cochinilla. De hecho, esta última fue el segundo producto de exportación de Nueva España. Un porcentaje de los productos agrícolas era destinado a cubrir las necesidades alimenticias de la población novohispana, pero los excedentes se exportaban a diferentes ciudades de Europa, Asia y América. El cambio de dinastía fue resultado de una guerra bastante sangrienta, la guerra de la sucesión española, en la que se peleaba sobre todo sobre el futuro de Europa y no sobre el futuro de América. En Francia entonces gobernaba el rey Luis XIV, que desarrolló una política muy hegemónica en Europa, y los otros poderes se dedicaban a parar el avance francés. Ahora bien, al final, cuando se murió el emperador en Viena,
el pretendente Habsburgo al trono le siguió como Carlos VI. Entonces Inglaterra y Holanda cambiaron de posición en este conflicto porque ahora temían que la corona imperial se reuniera con la corona española y finalmente se hizo una paz con Francia en que se concedió la corona española a Felipe V, el primer rey de la dinastía borbónica, pero a condición que nunca se reuniera esta corona con la corona francesa. La nueva dinastía quería reformar la monarquía y tenía para eso sobre todo dos objetivos, es reforzar su poder central y mejorar sus ingresos fiscales. Se creó una nueva gobernación en el norte, la gobernación de Sonora y Sinaloa, que se separó de la Nueva Vizcaya para agilizar la administración en ese inmenso territorio. Las verdaderas reformas borbónicas en México se daban más tarde, cuando España participó en la Guerra de 7 años y sufrió en 1762 una desastrosa derrota frente a Inglaterra. Eso se puede demostrar muy bien con la llegada del visitador José de Gálvez en 1764 a México, que empezó a explorar la situación a profundo y proponía primeros cambios. La guerra pasada había demostrado la debilidad de la defensa española, entonces en este momento se empezó a formar un ejército profesional en las Américas, lo que en el pasado nunca se había hecho, porque la corona es el potencial, sí. Y se introdujo una radical del sistema antiguo y se sustituyeron los viejos corregidores y alcaldes mayores por el sistema de intendentes, porque José de Gálvez había diagnosticado que la administración novohispana era bastante corrupta. Entonces se pensaba con un nuevo sistema administrativo que dependía más directamente del rey y no tanto del virrey, se podría remediar esta situación. Desde los inicios del virreinato, la población novohispana estaba rígidamente estratificada. Esa situación se mantuvo a lo largo del siglo XVIII. Las divisiones sociales se establecieron de conformidad con la idea de los españoles sobre lo que consideraban inferioridad étnica. Por supuesto, creían que por ser peninsulares eran superiores. Para ante la pureza de sangre. De allí que entre más mezclas tuviera un individuo, más bajo era el peldaño que ocupaba en la pirámide social. Pertenecer a un estrato o a otro determinaba el tipo de actividades que cada grupo tenía permitido realizar, las cosas que podía poseer, la cantidad de impuestos a pagar y la existencia o carencia de privilegios. Lo que se puede decir es que la sociedad novohispana fue en primer lugar extremadamente heterogéneo, fue una sociedad multicultural, en fin. Se quería dividir la sociedad en la República de los Indios, en la República de los Españoles, y a los negros africanos también se les tenía en su lugar. En la práctica eso no funcionó bien, porque esas categorías siempre quedaron bastante permeables y además había el crecimiento de la población mestiza o de las castas. Además había fuertes diferencias sociales, obviamente, y puede decir que la población campesina, sobre todo es la población aplastante de la población novohispana, fueron todavía los indígenas. Y hay una cierta identificación entre población campesina e indígenas, aunque no 100%, había también indígenas en las ciudades donde vivían de forma bastante diferente que en el campo. La capa superior de la sociedad novohispana siguieron siendo, como en toda la colonia y más allá, incluso la gente identificada con los españoles, que fueron españoles tanto criollos como peninsulares, y estos intentaban reproducir formas de vida y simbologías de clase, de estatus, como se conocían en Europa. Y eso se notaba, por ejemplo, en la tendencia que la gente adinerada empezó a invertir fuertemente en tierras, porque la propiedad de tierra caracterizaba a la nobleza y la gente rica en Europa, y además compraban títulos nobiliarios. A principios del siglo XVIII comenzó a gestarse lo que posteriormente fue como criollismo.
Los criollos fueron un grupo dominante cuyos miembros, además de tener poder económico, desempeñaron diversos cargos administrativos, burocráticos y eclesiásticos dentro de las corporaciones novohispanas. Este sector estaba conformado por los hijos de los españoles peninsulares nacidos en América. El hecho de haber nacido y crecido en Nueva España llevó a muchos a considerar a la colonia su patria, lo que marcó una diferencia con el sentir de los peninsulares y sentó las bases del también llamado nacionalismo. El criollismo es una cosa que empieza prácticamente con la conquista, porque ya a partir de este momento hay un cierto conflicto entre los españoles que han llegado a América y se consideran los que han conquistado, según ellos, con justa razón, las riquezas y el potencial de esta tierra, y tienen sus intereses, y hay un conflicto con los intereses de los españoles en España y la corona, que quiere reservar una considerable parte de ese potencial económico, sobre todo para sí. Entonces ya hay en el siglo XVI bastantes conflictos fuertes, por ejemplo, en las órdenes religiosos, que ya tienen esta carga emocional en cierta forma. Los religiosos decían que los españoles de España tienen mejor formación y mejor integridad moral que los españoles nacidos en América. Entonces querían reservar los puestos superiores de estas organizaciones para ellos, y los criollos se peleaban, y a eso llegaron incluso a conflictos muy fuertes. Esas animadversiones que se han creado, que tienen su base material, se agravan en el siglo XVIII cuando los reformistas borbónicos, en su afán de mejorar el poder central en las colonias, empezaron a dar clara preferencia a los españoles peninsulares para los cargos administrativos en la Nueva España. Digamos, la animadversión más emocional que había allí se carga cada vez más con intereses bastante concretos, y los criollos se sienten excluidos de posibilidades de ascenso social que según ellos les corresponden, porque ellos son los habitantes del país. Los criollos, aunque son los descendientes de los conquistadores, hay que decir eso en claro, empiezan desarrollar cierta identificación con el pasado indígena, hay que subrayar con el pasado, y sienten su dominio sobre México un poco en sucesión o en continuación del viejo imperio azteca. El siglo XVIII fue para Nueva España un periodo de consolidación y cambios. El crecimiento económico, entre otras cosas, permitió que la colonia se consolidara como la más rica y próspera de América.